Mateo 7:24. Cualquiera pues, imagínense, cualquiera. Y cualquiera es cualquiera. Cualquiera, imagínate. Cualquiera. Aquí no es para unos pocos, no es para un pequeño grupo selecto, para unos cuantos, no, es cualquiera. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿ok? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿En dónde edificó su casa? Sobre la roca. 25. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Uno permaneció sobre la roca, no cayó, y el otro dice la palabra que fue grande su ruina. Hemos estado hablando acerca del reino de Dios. El reino de Dios, mis hermanos y amigos, una forma que se establece es con obediencia. Muchos conocemos la palabra, muchos conocen la palabra, pero no todos practican la palabra. Una cosa es conocer la palabra, lo que está escrito en este libro, y otra cosa es que yo practique lo que está escrito en este libro. El reino de Dios no se establece con revelación. El reino de Dios se establece con obediencia. Leo y lo pongo en práctica. Escucho, lo pongo en práctica. Veo y lo pongo en práctica. Jesús dejó algo muy claro, que escuchar sin obedecer no produce fundamento, como lo leímos y lo vamos a estar leyendo en estos minutos. Entonces, el reino de Dios se establece, mis hermanos, cuando obedecemos al Rey. Y el Rey es Él. Si nosotros queremos que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas, si nosotros queremos recibir lo que tiene el reino de beneficio para nosotros, es necesario que Jesús gobierne mi vida. Porque de lo contrario, yo puedo decir que he conocido al Señor Jesús, pero Él no está gobernando mi vida. Y Él debe de gobernar mi vida, ¿para qué? Para que el reino de Dios sea establecido en mi vida. El solo oír la palabra no es suficiente. El solo el oír, el solo escuchar predicaciones, el solo leer la palabra no es suficiente. Necesitamos obedecer la palabra. Voy a volver a repetir Mateo 7:24 y vamos a sacar algo de acá. Cualquiera pues, cualquiera, esto es para cualquiera, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Prudencia hay. 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hay dos tipos de personas: las que escuchan la palabra y obedecen la palabra, las que oyen la palabra y no obedecen la palabra. Yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer hace 20 años.
Estoy predicando la palabra. Su clavo es obedecer la palabra. Mi chance ya está hecho. Hablamos, predicamos, tratamos de hacer las cosas bien, de acuerdo a lo que dice la palabra. Venimos, exponemos la palabra, expongo la palabra, fue dada la palabra, fue ministrada la palabra, fue servida la palabra, pero es necesario que haya obediencia en la palabra. Y muchas veces no vemos el fruto de lo que escuchamos de la palabra porque no la ponemos por obra. Entonces, es necesario escuchar la palabra y obedecer la palabra. Hay personas entonces que oyen la palabra y la ponen por obra y son obedientes a esa palabra. Hay otras personas que oyen la palabra, pero no hacen lo que está escrito en la palabra. Y aquí hay algo que he aprendido en estos últimos tiempos. Ambas personas, ambos tipos de personas escuchan la palabra, pero no a todas les va igual. No a todas el reino de Dios se les es establecido en sus vidas. Y la obediencia distingue a los hombres y a las mujeres que son ciudadanos del reino. Esto siempre lo he hablado. El ser hijo de Dios no me lo hace el volverme evangélico. El ser un hijo de Dios me hace cuando, o tengo el derecho de ser hijo de Dios cuando he creído en el Señor Jesucristo. Porque como hemos estado hablando, el reino de Dios no es religión, el reino de Dios es un gobierno. Hemos aprendido también que la iglesia, muchos hablan y dicen, es un hospital de enfermos. No, la iglesia es una embajada de hijos de Dios que representan su reino en esta tierra. Que somos imperfectos, pero que tenemos a un rey y que le hemos creído a un rey y que somos capaces de muchas cosas porque se nos ha delegado poder, autoridad, unción. Y todo eso no solamente se recibe con la revelación, sino que con obediencia. Usted y yo entonces somos ciudadanos del reino si obedecemos la palabra. En el 25 dice la palabra, en Mateo 7:25 dice, que descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Una persona que es obediente a la palabra de Dios, el reino de Dios es establecido, y cuando es establecido el reino de Dios en la vida de esa persona, el fundamento de la vida de esa persona hace que sea inamovible. En el 2000, cuando fue el Mitch, yo me quedé por cuestiones de trabajo una semana en Panajachel, me recuerdo. Y no estaban entrando suministros porque se derrumbó toda esa carretera que va de Sololá para Panajachel. Y tuve la bendición y comí porque tuve la bendición de conocer a una pastora con su familia. Y me acuerdo que en el peor día, en el peor momento, ellos vivían a la orilla del río San Francisco. Y una de las casas que se había llevado el río era la de la pastora. Y yo me puse a pensar, si a mí literalmente se hubiera llevado mi casa el río, estuviera descompuesto. A la hora de perder algo. Pero ellos hicieron un servicio poderoso esa noche. Yo dije, ¿cómo pueden hacer esto? Ahora lo entiendo.
porque ellos, su fe estaba fundamentada en la roca, que es Cristo. Yo decía, qué tremendo y qué muestra. Y esas fueron en mis inicios. Dos años después de haber conocido al Señor. Y el Señor me lleva a ese lugar y me quedo esa semana y aprendo de ellos. Y mucha gente no tenía que comer. Y sin embargo, a ellos les llevaban de los lugares. Yo decía, ¿qué está pasando aquí? Era porque la fe estaba fundamentada en Cristo y no se movieron. Y en lugar de venir y decir el por qué, ellos dándole gloria a Dios. Y el Mario aprendiendo para la vida que le iba a tocar años después con muchas cosas. El fundamento representan tres cosas: valores, decisiones y principios del reino. Cuando usted se fundamenta en los valores de la palabra, usted va a permanecer y ser firme. Hay personas que en sus hogares, en sus casas, no tuvieron mayores principios y valores, no fueron aprendidos de casa. Pero, y crecen con eso y pasan los años y ya son grandes y ya son mayores y se siguen excusando de que como eso no lo aprendieron, entonces no se vale, no pueden cambiar su vida. Pero con la palabra de Dios no hay pretexto de que uno no pueda cambiar la vida. No hay pretexto. No hay pretexto que uno no pueda tener valores y principios de este libro, tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. Aprendíamos que el que se apresura alocadamente va a la ruina, pero que el que piensa diligentemente lo lleva a la riqueza, que está en un proverbio. Cuando nosotros empezamos a que Cristo gobierne nuestra vida, nuestras decisiones están seguras en Cristo, no hay error en Cristo. Pero porque no basamos nuestras decisiones en Cristo, nos va a veces como nos va. Entonces, el fundamento, valores, las decisiones y los principios del reino hacen que nosotros estemos estables ante cualquier tormenta, porque díganme si no, a todos nos llegan tormentas de diferentes formas. Si ahorita nos ponemos, ¿y qué te pasó? ¿Y qué te pasó? ¿Y qué le pasó? ¿Y qué? Vamos aquí a tener una situación, todos tenemos cosas. Unos más, otros menos, pero todos. Pero lo importante es que sepamos que si somos obedientes a la palabra, vamos a permanecer. Vamos a permanecer y eso, la obediencia nos sostiene en tiempos difíciles. La obediencia a la palabra del Señor. Mira lo que dice el otro, el que no escuchó. 26, Mateo 7, 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. O sea, imagínense, no solo fue ruina, fue grande la ruina. No obedecer no evita problemas, solo deja nuestra vida sin protección. El obedecer es un blindaje, mis hermanos. La caída de una persona que no es obediente no es inmediata muchas veces, pero es segura si no tiene el fundamento, que es la palabra. Porque usted puede ver a varias personas que no tienen, y mire lo que voy a decir, su fundamento a Cristo, y usted puede ver y puede ver y ala cómo les va de bien y que esto y que el otro,
todo muy bien. Tal vez ellos no lo van a pagar, pero sí sus generaciones. Y lo he visto en estos 47 años que llevo, consecuencias de personas que estuvieron muy bien sin la dirección de Dios, pero sus hijos pagaron el pato de muchas cosas. El conocer de Cristo y que Cristo reine y que sea establecido su reino en mi vida, nos da el fundamento para permanecer. No le estoy diciendo que no van a venir tormentas, porque cabal, el hombre que escuchó y fue obediente le vinieron, pero permaneció y estuvo. Pero al otro fue grande su ruina. Juan 14:21, por favor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Mire la medida de Dios y cuántos nos llenamos la boca a decir, ay, si es que yo amo a Dios. Pero ¿cuál es la medida que Dios tiene para decir, sí me ama? Mire, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Dios se manifiesta en los que lo aman. Pero ¿cómo sé yo que estoy amando a Dios? Es porque estoy siendo obediente a su palabra. Guardo su palabra, guardo lo que escucho y lo pongo en práctica cuando lo tengo que poner en práctica. Y la palabra está en todo, mis hermanos. El obedecer no es legalismo, el obedecer es amor. A veces pensamos o hemos creído que el amor es un sentimiento, el amor es una decisión, es obediencia. Hay muchas canciones, hay muchos coritos donde estoy enamorado de Dios, amo a Dios, muy lindo se escucha, muy lindo se oye, pero ¿será que lo que cantamos es el reflejo de que guardamos los mandamientos de Dios y los ponemos por obra? Porque dice él que el que hace eso le ama. Y si él le ama, el Padre, dice la palabra, él nos ama también. Y el Padre, somos amados por el Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Si nosotros queremos ver su manifestación, si usted quiere ver la manifestación de Dios, entonces ámelo. ¿Y cómo lo va a amar? Siendo obediente. A veces somos selectivos con la palabra. Esto sí porque me conviene, pero esto no lo dejo. Entonces, esto no. Esto sí porque me trae cuenta, pero esto no porque lo voy a dejar despuesito. Obediencia. Obediencia en todas las áreas. La obediencia es clave para que el reino de Dios sea establecido en mi vida. No es legalismo. Quien ama al rey honra sus palabras. En donde se debe de establecer primero el reino de Dios es en obedecer, y lo primero que toca, o donde el lugar donde toca, es en mi carácter, en mi forma de ser. Yo no puedo pretender hacer cambiar a alguien si no cambio yo primero. Mi carácter. Pero no se trata de ya no voy a hacer así, ya no voy a hacer así. O no es como ya no voy a pecar, ya no voy a pecar, y el viernes el cuerpo lo sabe, entonces ya pequé. No, no se trata de eso. Porque eso lo estoy haciendo en mis fuerzas. Es, Señor, yo rindo mi forma de ser, rindo mi orgullo, rindo lo necio que soy, rindo esto que tengo, Señor, aquí lo tengo, rindo esa avaricia, rindo el ser mentiroso, rindo esto que tengo, Señor,
que no lo puedo dejar. En mis fuerzas yo no puedo. Entonces, cuando Él escucha una oración sincera, Él viene y se establece. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Entonces, para que sea establecido el reino de Dios, es en mi carácter. Pero ese carácter se cambia siendo Él en mí. No tratando de minimizar yo, porque en mis fuerzas yo no puedo. En mi toma de decisiones, en mi servicio a Dios. El reino de Dios se establece en lo práctico. Empecemos en esta semana, en las decisiones que vaya a tomar. No se apresure alocadamente en tomar una decisión, sino que dígale a Él con sus palabras. Mire, Dios no habla Reina Valera, a comenzar. Dios habla corazón. Él habla corazón y conoce a sus hijos. ¿Sí? Entonces, si hay algo ahí, alguna situación en su corazón, en su carácter, en su forma, en su carácter, en su alma, Dios se va a establecer si usted se lo permite. Si usted permite que Cristo gobierne su vida. Lo dejo con 3 preguntas. ¿Estoy obedeciendo lo que Dios ya me habló? ¿O todavía estoy en el camino? Hay personas que han recibido palabra de parte del Señor. Cuando hablo de palabra, han recibido instrucción de parte de Dios a través de la palabra. Han recibido palabra a través del sentir de Dios. Han recibido palabra a través de una profecía. Pero todavía no han obedecido a esa palabra. Ojo. Entonces, por eso le vuelvo a hacer la pregunta: ¿estoy obedeciendo lo que Dios ya me habló o todavía no? Otra pregunta, segunda: ¿en qué área necesito alinearme? ¿En dónde necesito ser alineado? Hay quienes necesitan ser alineados en todo. Hay otros en otras áreas, en algunas áreas. Usted sabrá en dónde necesita ser alineado. Y hay quienes necesitamos de un overhaul en su momento. Y si usted es uno de esos, que sea desde hoy. Y la última: ¿sobre qué estoy edificando mi vida? ¿Es Cristo la roca? ¿Es Él donde estoy edificando mi vida? ¿O es en alguien o en algo? Usted sabrá en qué lo está edificando.